está muy fuerte. Hola, sí. Ok. Hace 15 días hablábamos de lo que es salir de la burbuja. Probablemente hace 15 días hablé de cómo salí de la casa, llegué a Honduras y todas esas cuestiones. ¿Qué implica salir de la burbuja? Considero que la burbuja es nuestro hogar o el lugar seguro donde usted se encuentra. ¿Cuál es su burbuja? Podríamos nosotros preguntarnos. Y bueno, creo que voy a cambiar el micrófono. No me sirve. ¿Ahora sí? Ok, ahora sí. No vamos a estar con ese problema del audio, ¿verdad? ¿Qué implica nosotros de estar fuera de la burbuja? Pero primero hay que identificar cuál es nuestro lugar seguro, cuál es nuestro lugar de burbuja. Curiosamente, estar en la burbuja es, usted está bien seguro, usted está bien resguardado. Pero, ¿qué implica cuando nosotros salimos de nuestra burbuja, de nuestra zona de confort? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Cuáles son los sacrificios? ¿Cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar una vez que yo salga de mi burbuja? La burbuja espiritual es algo que muchas veces no las podemos identificar a primera vista, porque es algo en lo que yo estoy acostumbrado y probablemente es un lugar donde no me quiero mover. Y eso implica muchas decisiones que nosotros debemos tener. Entonces, hace 15 días igual estuvimos hablando sobre Daniel y sus amigos. En un breve contexto, en un panorama amplio, podemos identificar a Daniel y sus amigos. Primero, ellos son sacados de su hogar, sacados de su país, llevados al exilio. Y podemos ver cómo estos tres muchachos están fuera de su hogar. Hay una decisión que ellos tienen que tomar, de servir a Dios, de servir a sus dioses que les ponían al frente. Ellos toman una decisión de querer servir a Dios, a nadie más. Llega un momento en el cual son desafiados a comer del alimento en comparación a los otros que estaban a su par. Luego de eso podemos ver también que son puestos a prueba sus amigos, el adorarse e inclinarse a un Dios falso, obviamente aquí a la estatua de oro, pero sus amigos dicen no se inclinan, no adoran. Luego vemos a Daniel interpretando sueños del rey. Luego podemos ver incluso a Daniel siendo llevado al fosa de los leones y siendo rescatado. Son dos eventos magníficos que nosotros podemos entender y lo hemos estudiado desde un principio de nuestras vidas. Sus amigos llevados al horno de fuego y saliendo del horno de fuego intactos. Daniel siendo llevado a la fosa de los leones y saliendo sin ningún rasguño. ¿Cómo sucedieron todas estas cosas? Nosotros podemos pensar, ¿cómo es que ellos salieron intactos ante toda esta situación? Y hay puntos claves con los cuales nosotros podemos enriquecernos con todo este mensaje. Hay puntos bien claves, bien centrales, en las que nosotros podemos analizar. Y es que todos nosotros, como cristianos, todo cristiano tiene la protección divina para no quemarse ni ser devorados. ¿Amén? ¿Lo cree? Todo cristiano tiene la protección divina para no ser quemado ni para ser devorado. Si no lo creemos, no sé qué estamos haciendo aquí. Pero esto es una verdad. Y probablemente nosotros ya lo hemos vivido. Ya hemos estado en el horno de fuego, ya hemos estado con las fieras. ¿Y cómo hemos estado hasta este momento? Entonces, otra cosa que nosotros debemos de pensar es que todos en alguna parte de nuestra vida seremos llevados al horno de fuego y a la fosa de los leones. Todos. ¿Cómo podemos salir intactos como aquellos jóvenes? Sería la pregunta. Y uno podría pensar, es que aquí ya no hacen esa cultura de llevarlos al horno de fuego. Es que en la actualidad ya no hay leones en las cuales nos pueden llevar. No hablemos en un contexto literal. Hablemos en un contexto en el que todos nosotros somos llevados al fuego, en puesto a prueba nuestra fe.
¿Le ha tocado estar al filo? ¿Le ha tocado estar al borde de ese fuego? ¿Le ha tocado estar conviviendo con fieras? ¿Le ha tocado? Claro que sí. Hace 15 días hablábamos cómo nosotros como cristianos convivir en un mundo donde no conoce a Dios. Y nosotros estamos desafiados todos los días en ser llevados al horno de fuego. Estamos a punto de ser quemados. Estamos a punto de ser devorados. Pero ¿cómo yo puedo salir intacto como Daniel? Pareciera que estas historias solamente son de asombrarse y decir, wow, Daniel y sus amigos salieron intactos. Pero ¿creen que ustedes pueden salir intactos? ¿Creen que ustedes también pueden salir sin ninguna rasgura, sin quemarse? Esa es la gran pregunta que todos nosotros debemos hacer. Porque la historia que está en la Biblia de Daniel no es en sí una historia. Es la muestra de un Dios protector y de un Dios todopoderoso. Y si Dios estuvo con Daniel en su contexto, no perdamos la fe de que Dios también está con nosotros en nuestro contexto. A veces creemos que Dios no está en nuestro contexto y vemos a Daniel siendo rescatado y yo no veo a mi persona, yo no veo mi vida, que también estoy siendo rescatado. Y es maravilloso cuando podemos identificar todos estos asuntos. Solamente 3 puntos claves para no salir lastimados, para no salir heridos. Y probablemente esta última palabra sea algo contradictorio, porque las heridas nos hacen ser más fuertes. Porque las heridas que usted tiene lo ha hecho ser quien realmente es. Y yo creo y considero que todos quienes estamos aquí sentados tenemos una gran herida, pero usted está aquí. Y eso habla mucho de usted y su fe. Daniel, en un contexto donde estaba siendo rodeado fuera de su hogar, fuera de su casa. Y cuando hablo yo de la burbuja, siempre tengo 2 cosas en donde yo he considerado burbujas para mí. Primero, mi hogar. No voy a hablar mucho de mi hogar. Ya salí de mi hogar hace muchos años. Hace poco, hace 2 años. Sí, 2 años. Mi segunda burbuja fue Baxter, el instituto donde yo estudié. Honestamente, sinceramente, Baxter es una burbuja. Porque tienes todo, comida, tienes para lavar la ropa, tienes quien te sirva. Tú solamente tienes que estudiar. Eso es el trabajo. Tienes que estudiar. Y si reprobaste, es porque estabas jugando fútbol. Yo estuve a punto de reprobar en varias ocasiones por jugar fútbol. Pero la verdad, yo considero que ese instituto me ayudó mucho a creerme que siempre estaba protegido. Burbuja. Pero llegó ya el mes de noviembre, llegó el mes de diciembre, en la que ya eso va acabando poco a poco, como que ya tienes que salir de esa burbuja y empezar nuevamente al mundo natural, al mundo donde tienes que enfrentarte y sales nuevamente de tu burbuja. ¿Qué pasó con mis amigos y mi persona? Fácilmente nosotros podemos acostumbrarnos. Y ese es el peligro de salir de la burbuja. Una vez que salimos y llegamos a otro lugar, nuevamente nos acostumbramos a ese lugar. Una vez que ya estoy en ese lugar, nuevamente estoy cómodo. Y la pregunta es para nosotros, ¿el cristianismo es de estar cómodos o es un llamado a estar incómodos? Porque si nosotros estamos muy cómodos, probablemente estamos conviviendo en un contexto a la par del mundo. ¿Qué es lo que me incomoda y qué es lo que no me incomoda? Son cosas que nosotros debemos de pensar e identificar. Una vez yo salido de mi burbuja, cómo yo puedo convivir y salir intacto todos los días. Y podemos ver este ejemplo, 3 cosas nada más. Primero,
identifica a qué Dios vas a servir y a adorar. Es una pregunta muy desafiante y van a decir, pero Cristian, hay un solo Dios y solo a ese podemos adorar. Y es verdad, hay un solo Dios. Pero la forma en cómo servir y cómo adorar, también hay una sola. Pero muchas veces nos confundimos en la forma de servir y en la forma de adorar. Son dos cosas muy distintas. Y nosotros tenemos que identificar a qué Dios yo voy a servir, a qué Dios voy a adorar. Y podemos ver aquí, quiero que leamos Daniel. Hablamos nuestras Biblias. Daniel, capítulo 1, versículos 5 al 7. Daniel, capítulo 1, versículo 5 dice: y les señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Fuera de la casa, fuera de la burbuja, implican nuevas cosas, extrañas y nuevos desafíos. El versículo 7 nos identifica algo. A Daniel se le es cambiado por nombre Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? El Dios que protege al rey, pero no el Dios que nosotros adoramos, sino un falso Dios. Todos estos nombres, Belsasar, Abed-Nego y todos a los que fueron cambiados, son nombres babilónicos, no son ya nombres judíos. Y empezando desde sus nombres, ya su contexto había empezado a cambiar. Fuera de su hogar, estaban atacando, primero, que te olvides quién eres. Segundo, que participes en lo que nosotros ahora somos. ¿Qué eran ellos? Simples muchachos, simples jóvenes de 14 años, siendo llevados a un mundo diferente y que te estén inculcando, educando, a que tú puedas creer en otros dioses que ellos tenían. Y aquí podemos ver, a los demás se les alimentaba con vino y comida del rey, para que estén fuertes. Daniel y sus amigos estaban en la realeza en Judá. Ellos eran los sacerdotes y todo. Y cuando son llevados a Babilonia, ellos son llevados porque son sabios y son sacerdotes. Estaban en esa escuela, en ese seguimiento. Y cuando están en Babilonia, tratan de cuidar a ellos con alimentos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Daniel rechazó esos alimentos? Y curiosamente no es porque esos alimentos hayan sido una prohibición. Daniel y sus amigos rechazan comer esos alimentos porque la carne, los animales que les servían ahí ya de comida, eran dedicadas a un dios falso, a otro dios. Y por eso decidieron no comer. No porque no les gustara comer carne, no porque no les gustara el vino. Porque algunos dicen, a Daniel no le gustó la carne y nosotros tampoco debemos comer carne, dice. Pero hay algo específico ahí. Esa carne estaba dedicada a falsos dioses. Y comer de ello era también ser partícipe de esa dedicación. Entonces ellos toman esta decisión porque saben a qué Dios están sirviendo. Porque ellos fácilmente podrían empezar a comer porque a nadie nos gusta que no nos den una buena ración. Nos gusta que nos den buena comida, nos gusta que alimentarnos bien. Pero ellos no pensaron más en su alimento, pensaron más en quién y a quién estaban sirviendo. Y eso es el primer punto.
identificar a quién estoy sirviendo como para poder tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Y aquí pasa algo fundamental también. Todos en alguna vez hemos escuchado de un Dios. Aquí estamos la mayoría adultos, ya con nuestros años. Probablemente alguien nos habló de Dios. Probablemente nuestros padres nos hablaron de Dios. Y yo recuerdo claramente que mi mami siempre hablaba de Dios, y me llevaba a la iglesia a las malas. Si ustedes de las personas que traen sus hijos a las malas, felicidades. Algo está haciendo. Y eso va a ser para un futuro algo beneficioso. Y realmente, cuando hablan de Dios, nuestros padres, el momento que salgamos de nuestras burbujas, ese Dios que hablaban nuestros padres se vuelve nuestro propio Dios. Porque ya no tengo mamá, ya no tengo papá, ya no tengo abuelo que me esté hablando de Dios, sino que ahora yo soy el responsable de creer y de vivir con el Dios que yo realmente creo. Ya no te están obligando a orar, ya no te están obligando a cantar, ya no te están obligando a reunirte a la iglesia. Ahora somos nosotros quienes decidimos adorar a ese Dios. Imagínense a estos jóvenes en un contexto fuera. Ya no está con papá, ya no está con mamá, ya no está con hermanos, están solos. ¿Qué son ellos? Víctimas nada más. ¿Y qué podrían decir? Pues como ya no está mamá, como ya no está papá, nosotros podemos hacer lo que se nos quiera. Total, somos víctimas, somos esclavos. ¿Y ahora qué puedo hacer? Y muchas veces nosotros entramos a un punto de víctimas. Empezamos solamente ya no a identificar al Dios, sino que a ser víctima de la situación. Y empezamos a no adorar al Dios que realmente es. Y solamente adoramos al Dios cuando realmente las cosas van bien. Daniel y sus amigos, nada está bien. Y cada día, cada momento, cada escena, su vida corría peligro. Y nada estaba bien. Y aún así ellos decidieron adorar al único Dios. A lo mejor, y es muy probable, y también he crecido en ese contexto, que el Dios que hablan los demás muchas veces no es el Dios que yo conozco personalmente. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es personal. Algunos dicen tienes que adorar, tienes que cantar de esta forma, tienes que orar de esta forma. Y muchas veces seguimos lo que los demás dicen. Y no realmente queremos conocer al Dios de mi vida. Y hacemos lo que los demás dicen. Entonces, llegamos en este punto. Identifica a ese Dios que vas a servir. Porque se nos enseña, tanto en el hogar y en muchas cosas, y podemos ver en nuestro círculo social, que Dios solamente está en los buenos momentos. Que Dios solamente está para bendecir. Que Dios solamente está cuando las cosas están color de rosas. Y podemos ver con los ejemplos de varios cristianos, de varios hermanos, que cuando las cosas van mal y se preguntan, ¿dónde está Dios? Y podemos ver a quién, a la mujer de Job, que dijo, maldice a tu Dios y muere. La propia mujer. Y muchas veces tenemos que escuchar esas palabras como para buscar a mi Dios. No al Dios de mi esposa, no al Dios de mi esposo, no al Dios de mis hijos, sino a un solo Dios que yo tengo propia experiencia con Él. Y ahí la adoración se vuelve personal y la adoración se vuelve sincera. Porque yo empiezo a tener experiencias vivas con Él. Porque yo empiezo a servir y adorarle desde mi propia creencia. Y no solamente desde mi propia creencia, sino que desde el punto en el que Dios quiere que lo conozcamos. Dios siempre busca relación íntima con cada uno de nosotros. Y siempre debemos de estar identificando al Dios
a quien voy a servir. Voy a adorar a Dios solamente cuando las cosas están bien, cuando mi negocio está bien, cuando gozo de salud, cuando gozo de riquezas, cuando gozo de estabilidad. O voy a también adorar al Dios cuando estoy enfermo, cuando no tengo dinero, cuando mi familia está en crisis. También voy a adorar a ese Dios. Eso tengo que identificar. Porque las cosas no siempre van a estar bien, pero también las cosas nunca van a estar siempre mal. Todo es un proceso. Y en todo eso, Dios es el mismo. Y Daniel y sus amigos, en un contexto de esclavitud, en un contexto de exilio, reconocían que el Dios que estaba con sus padres cuando les sacó de Egipto es el mismo Dios que estaba con ellos cuando estaban en exilio. Y si usted reconoce eso, vamos a poder pasar al segundo punto. Segundo punto, toma decisiones firmes y radicales. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y versículo anterior dijo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Una vez que yo conozca al Dios a quien voy a servir, puedo tomar la decisión de no contaminarme. Porque si yo no conozco al Dios a quien voy a servir, estoy pensando, ¿será que hago esto? ¿Será que Dios me lo permite? Estoy entre esa balanza. ¿Será que Dios? ¿Será que Dios? Pero una vez que yo conozco a ese Dios a quien voy a servir, yo sé las cosas que tengo que hacer y yo sé las cosas que no debo hacer. Y Daniel supo a quién adoraba y por eso tomó la decisión. Y muchas decisiones no son fáciles. Y toda decisión hay un grado. Todo el mundo, desde que nos levantamos, desde hora de la mañana, siempre estamos tomando decisión. Pero creo que a nadie nos cuesta tomar decisión de comer, de tomar agua. Aunque les cueste un poquito levantarse, pero no es tanto como tomar una decisión. Es que realmente quiero servirle a Dios cuando mi vida esté lleno de peligro. Cuando mi vida esté colgado de un hilo. Y vamos a ver también sus amigos. Capítulo 3, versículo 16 dice, ahora solamente centrándonos en sus amigos, capítulo 3, versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Estamos en un contexto, Daniel ya no aparece en esta escena, solamente aparecen sus tres amigos. Vemos a Nabucodonosor, luego de haber recibido la interpretación de sus sueños. Nabucodonosor, por su soberbia, crea una estatua de oro y quieren que le adore a él. ¿Y qué hicieron los tres amigos? Tomaron una decisión, no inclinarse. ¿Pero creen que ellos pudieron tomar esa decisión así de la nada? Esa decisión implicaba, primero, morir. Era claro. Segundo, no había más. La única decisión que ellos tomaron era eso, morir. El cristianismo está llamado a esto. Y si nosotros aceptamos seguir a Cristo, aceptamos morir. Porque Jesús, cuando llamó a sus discípulos, no dijo, ven y sígueme y te voy a dar riquezas. No dijo, ven y sígueme y vas a gozar una vida alegre. ¿Qué pasó con todos sus discípulos de Jesús? ¿Cómo murieron todos sus discípulos? Jesús hacía esa invitación a morir. Sus discípulos murieron apedrados,
Sus discípulos murieron perseguidos, exiliados. Sus discípulos murieron de esa forma. Entonces, cuando sus amigos no inclinan ante esa estatua, ellos estaban dispuestos a morir. Y ellos hicieron un desafío. Y ellos dijeron: no tenemos nada que decirte. No tenemos ninguna otra justificación. Porque Nabucodonosor se presenta ante ellos dándoles la oportunidad para que ellos se inclinen y adoren. Pero ellos dicen: no tenemos aquí nada más que decir. Pero nosotros tenemos claro a qué Dios estamos sirviendo. Y sabemos que ese Dios me va a proteger. Y si no pasa eso, habremos muerto, pero sin adorarte a esa estatua que levantaste. Eso es lo que tenemos que decir. Porque muchas veces nosotros esperamos solo la protección de Dios. Y si la protección de Dios viene, ahí sí le voy a adorar. ¿Pero qué si la protección de Dios no está? ¿Y qué si yo tengo que enfermarme? ¿Y qué si tengo que perder algo? Allí también debo adorar. Esa es la decisión radical que yo debo tomar. La decisión que debo yo tomar no implica ganar, sino que implica honrar a Dios. ¿Qué iban a ganar sus amigos? Nada. ¿Qué iban a ganar si no se adoraban? Iban a escalar una nueva posición, iban a recibir oro. ¿Qué iban a ganar sus amigos? Nada más que la muerte. Entonces, la decisión que ustedes tomen no implica ganar, implica honrar ¿a quién? A Dios. Porque eso hicieron los amigos de Daniel. Ellos dijeron: no vamos a adorar, y si Dios no nos protege, y si Dios no nos libra de este horno, pues que te quede claro, nosotros hemos adorado a Dios. Qué bonita forma de tomar esa decisión. Y la decisión que nosotros debemos de tomar, el ser cristianos, no es solamente un día. La decisión que nosotros tomamos de seguir a Cristo, no solo cuando decidimos bautizarnos. La decisión de seguir a Cristo, la decisión radical que en nuestras vidas es de todos los días. De todos los días. Ya en la mañana pudimos más o menos leer este pasaje, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigan. Esas son las decisiones radicales. Esas son las decisiones. Y las decisiones implican muchas veces sacrificios. Las decisiones no las podemos negociar con Dios. No puedo olvidar que yo soy cristiano cuando yo estoy con mis amigos. No puedo olvidar que yo soy cristiano cuando yo estoy en el trabajo. No puedo olvidar. Es que nuestro cristianismo no es para negociar. Nuestro cristianismo es para dar firmeza de quién soy. Y esa es la decisión radical que yo debo de tomar. Porque si no, si yo estoy dudando, si yo estoy pensando, pues no he identificado a quién Dios estoy sirviendo. Sino que estoy entre sí, entre no, pues aquí nadie de la iglesia me está viendo. La decisión radical es cuando tienes que perderlo todo y aún así estés honrando a Dios. Esas son las decisiones que nosotros debemos de tomar. Y lo tercero, para tomar decisiones firmes, primero, y pareciera que esto fuera contradictorio, tienes que prepararte con anticipación. Y vamos a ver, el capítulo 6, versículo 10, nos dice de esta forma: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Un poquito de contexto. Daniel estaba siendo atacados por los principales y buscaban ocasión de hacerle caer. Buscaban una y otra forma de hacerle caer a Daniel, pero no encontraron ni uno. ¿Y saben dónde atacaron ellos? Estos sátrapas atacaron a su fe.
e hicieron un edicto para que el rey Darío puede firmarse. Y dijeron al rey Darío, atacaron a su ego también al rey Darío. Hey, rey Darío, queremos hacer una estatua. Sería bueno que hagas una estatua tuya y que puedan adorar al menos por 30 días. Y cualquiera que no se arrodille, pues sea puesta en la fosa de los leones. Y el rey Darío, que tenía una buena relación con Daniel, se dejó llevar por eso y nunca se dio cuenta que esto era una trampa para Daniel. El rey firma, y una vez que Daniel supo que el rey había firmado, ¿qué hizo? Abrió las puertas de su casa con vista a Jerusalén y empezó a orar 3 veces al día. Y aquí la pregunta es, ¿Daniel empezó a orar solo porque su vida corría peligro, porque había el rey firmado, o ya era costumbre en Daniel orar 3 veces al día? El texto lo dice claro. Daniel empezó a orar 3 veces al día como solía hacerlo. ¿Qué nos da a entender esto? Daniel siempre estuvo orando y para él no era otra cosa más que estar orando. No es cuando vino el problema y él empezó a orar 3 veces al día, como muchos de nosotros a veces lo hacemos. Y a veces yo lo he hecho. Solo cuando viene problemas, cuando estoy en dificultades, es cuando yo empiezo a orar. ¿Y el resto de los días? ¿Y el resto de la semana? ¿Qué pasó? Cuando no hay dinero, cuando hay enfermedad, cuando no hay trabajo, ahí es cuando empiezo a orar. ¿Y los días anteriores qué hacía yo? Dormir, ver películas, todo tranquilo, todo relax. Pero Daniel no. Daniel ora como solía hacerlo. Y eso es nuestra vida. Tenemos que estar preparados con anticipación. Porque si no estamos preparados con anticipación, el orar, el cantar, van a ser algo tedioso. Y no vamos a poderlo hacer. Y sería como jugar con nosotros mismos. Sería engañarnos a nosotros mismos. Pues ya llegó el problema, ahora sí voy a orar. Ya no tengo dinero, ahora sí voy a orar. No, Daniel siempre estuvo preparándose. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Sus amigos, tanto Daniel y sus amigos, no tomaron la decisión así por tomar la decisión, sin antes de ellos haberse preparado. Todos en nuestra vida vamos a tener problemas. Todos en nuestra vida vamos a tener dificultades. Pero nosotros tenemos que estar preparados para que cuando llegue esa dificultad, yo no esté dudando en qué Dios yo estoy sirviendo, sino que en medio de esa dificultad yo voy a seguir adorando a ese mismo Dios. Preparémonos con anticipación. Si ahorita ustedes y nosotros no estamos por un problema, oremos para ser fuertes mañana. Y si ahorita yo estoy atravesando ese problema, oremos, porque el mismo Dios que libró a Daniel también nos puede librar a nosotros. Y termino con esto. Probablemente nosotros hemos sido llevados al fuego ya. Y probablemente ya hemos quemado. Probablemente ya he sido llevado al foso de los leones. Y probablemente ya me han devorado los leones. Pero hay algo que no queremos que sea devorado. Su fe. Probablemente hoy está en el horno de fuego. Pero lo que no debe derrumbar y no debe quemarse es su fe. Probablemente hoy está siendo atacado por esas fieras. Pero que no tiene que devorarse es su fe. Daniel y sus amigos fueron llevados allá y en ningún momento pusieron en duda su fe. Todos nosotros podemos salir intactos siempre y cuando mi fe no sea quebrantada. El dolor por el que está atravesando, sea cual sea la situación por la que esté viviendo, que su fe jamás se vea afectada. Porque el Dios de ayer es el mismo de ahora. El Dios que te libró del pasado es el mismo que te va a librar. Probablemente no van a eliminar tus problemas, porque ese no es un Dios que todos queremos creer. Probablemente ese Dios que nosotros adoramos no te va a solucionar la vida dándote riquezas,
pero te va a dar la paz espiritual que todos nosotros buscamos. Y esa salvación y ese hogar que no está aquí. Y recordemos la clase de hace 15 días. Nosotros estamos viviendo en exilio. Y una vez que estamos viviendo en el exilio, sufriremos. Porque este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá en el cielo. Y mientras yo esté aquí, voy a sufrir. Y mientras yo esté aquí, voy a padecer. Pero su fe jamás tiene que ser devorada. ¿Me acompañan a orar? Amado Padre Celestial, venimos ante tu divina presencia para reconocer que tú eres el Dios que libera del horno de los fuegos. Que tú eres el Dios que nos libera de las fieras. Y queremos confiar y queremos tener fe en que esto puede suceder. Como iglesia, estamos cada día siendo puestos a prueba, siendo llevados al horno de fuego, siendo llevados hacia las fieras. Y te pedimos por todos nosotros que en medio de todo esto, nuestra fe jamás se vea afectada. Que una vez fuera de nuestra burbuja, podamos experimentar y el conocerte y tener una relación íntima contigo. Y no queremos solamente salir de los problemas, sin antes conocerte quién realmente eres. Y si en nuestra vida no hay problemas, ayúdanos a mantenernos preparándonos para cuando lleguen problemas, a mantener orando, a mantener cantando, porque esos son los sacrificios que tenemos que hacer, porque cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, ya no me van a doler tanto como cuando no estoy preparado. Y toda esa preparación solamente lo das tú. Bendice esta iglesia, bendice todos nuestros corazones, bendice todas nuestras vidas para poder ser fuerte solamente contigo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones, hermano.